Muy buenas tardes a todos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Para dar inicio a la presente actividad del día de hoy, tenemos el gusto y el honor de contar con el notario presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, el notario Juan Carlos López, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y por favor le cedemos el uso de la palabra para que se dirija a todo el público. Muchas gracias. Muchas gracias, notario David Duarte. Muy buenas tardes a todos. Qué gran satisfacción, qué buena oportunidad. En nombre de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco, queremos agradecerles la oportunidad que nos dan para compartir con ustedes estos momentos enriquecedores de aspectos notariales, aspectos jurídicos y aspectos doctrinarios. Aparte de felicitarlos de parte de la Junta Directiva, pues también felicitamos a los participantes en el interés que han demostrado al estar conectados con la intención de poder presentar su acervo jurídico notarial. Es muy importante estarnos actualizando, estar en conversación constante para poder ejercer nuestra función notarial de la mejor manera posible, no solo para el prestigio de la profesión, sino también para el bienestar y la seguridad jurídica de nuestros clientes. Me satisface mucho que la notaria Carla Lisset Guevara Herrera es quien va a disertar el día de hoy. Nosotros como notarios sabemos que la institución, el Archivo General de Protocolos, es una institución muy importante para el ejercicio de la función notarial y especialmente para el control de la actividad que desarrolla el notario. Así es que los felicito a los organizadores, gracias de nuevo por la oportunidad y felicito a los participantes por el interés para estar en constante capacitación, en constante reflexiones sobre el tema de derecho notarial. Y no quiero ya quitarles más el tiempo para que empecemos a escuchar a la notaria directora del Archivo General de Protocolos con la excelente conferencia que nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Cedemos la palabra a nuestra representante de la agrupación Unidos por el Derecho y de las distintas asociaciones, representante de El Progreso, licenciada Ángela Cerón. Por favor, le dejamos el uso de la palabra para que haga la presentación de nuestra expositora del día de hoy. Muy buenas noches, amigos y colegas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un verdadero gusto poder presentar a nuestra conferencista. Se trata de la licenciada Carla Lisset Herrera y ha sido su profesión en el Archivo General de Protocolos por más de 20 años. Y es actualmente directora del Archivo General de Protocolos. Ha sido docente de la Universidad Rafael Landívar por más de 14 años, impartiendo los cursos de Derecho Notarial 1 y 2. También ha realizado diferentes conferencias para el Colegio de Abogados y Notarios, así como también para el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y es miembro adherente individual de la Unión Internacional del Notario Latino, miembro activo del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y de esta última institución fue secretaria de la Junta Directiva durante los años 2013-2014. Licenciada Carla Lisset Guevara Herrera, en nombre de Unidos por el Derecho, así como también de las diversas asociaciones que integran esta agrupación, como lo son la Asociación Democrática de Abogados y Notarios del Occidente, Quetzaltenango, Agrupación de Abogados Reunidos por el Retauleo, la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, la Asociación de Abogados y Notarios de Zacatepeques, la Asociación de Abogados y Notarios de Suchitepeques y también la Asociación de Abogados de El PT, así como también del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a ser parte de esta conferencia. Y verdad, y no, ¿quién mejor que usted con esa amplia experiencia para poder disertarnos referente a las injerencias y obligaciones del ejercicio profesional del notario? La dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero agradecer a la agrupación Unidos por el Derecho por la invitación para poder compartir con los colegas un poco del derecho notarial y también un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, como anunciaron, voy a hablar sobre el ejercicio del notariado, incidencias y obligaciones. No sé si me hacen el favor de permitirme para poder compartir pantalla. En este momento le vamos a ceder, licenciada, el mando para que usted pueda hacernos la presentación. Muchas gracias. Bueno, realmente la presentación pues es solo una guía, ¿verdad? Yo lo que quiero platicar más con ustedes es sobre el ejercicio del derecho notarial en Guatemala. Cuando le mencionamos incidencias, pues también nos referimos a muchos de los errores que se están cometiendo, ¿verdad? Pero es bueno recordar, porque yo sé que todo lo que voy a platicar hoy es un recordatorio para los colegas, porque la mayoría pues conoce ya la materia del derecho. Listo, licenciada. Gracias, lo estoy compartiendo. ¿Sí se mira la presentación? Bien. Se ve perfectamente. Gracias, gracias. Pues como les repito, hablar del notario es hablar de un profesional del derecho. La ley establece los requisitos habilitantes para ejercer el notariado y también nos da la Unión Internacional del Notariado Latino, que es una de las organizaciones a nivel internacional de nuestro notariado, pues también nos da una definición oficial. Yo aquí les puse un concepto de lo que es el notario, ¿verdad? Que es un profesional del derecho y está investido de la fe pública notarial, una fe pública que nos otorga el Estado para hacer constar actos y contratos en que te intervenga por disposición de la ley con requerimiento de parte y tramitando la jurisdicción voluntaria. Este último tema, pues ayer tuvimos una cátedra magistral, ¿verdad? Que nos la compartió el doctor José Antonio Gracias, y también tuvimos la oportunidad de escuchar un poco de la historia del notario el día de ayer. Entonces, por eso yo voy a platicarles sobre el notario actualmente, ¿verdad? Y como vemos en la definición, pues dice que nosotros vamos a ejercer la profesión investidos de una fe pública. Esa fe pública es la que nos hace a nosotros darle certeza jurídica a todos los actos y contratos que autorizamos. Y esto es a nivel constitucional, porque de hecho la Constitución en su artículo 2 establece que el Estado, además de garantizar otras situaciones, está la libertad, la seguridad y la justicia. Yo creo que cuando habla de la seguridad se refiere a la seguridad documental, la certeza jurídica documental que nosotros como notarios le otorgamos a todos los instrumentos que autorizamos. En consecuencia, voy a empezar con los requisitos habilitantes, pero no les voy a enumerar todos porque, como les repito, ustedes ya conocen la mayoría de esta normativa, ¿verdad? Todos de hecho la han puesto en práctica. Pero del artículo 2, lo que quisiera comentar básicamente es que entre los requisitos está el registrar la firma y sello con el que se ejerce la profesión en la Corte Suprema de Justicia. Eso, no obstante que lo tenga la Corte Suprema de Justicia, el Archivo General de Protocolos es el que tiene a su cargo el registro electrónico de notarios. Y es ahí donde registramos nuestra firma y sello que vamos a ejercer en la profesión. Eso es uno de los primeros requisitos de entrada. Para poder ejercer el notariado, dice, usted tiene que registrar firma y sello en la Corte Suprema de Justicia. Como les repito, la Corte lo registran como abogados y con el Archivo General de Protocolos lo registran como notarios, porque tiene su registro específico para eso. ¿Por qué menciono de ese artículo esa disposición? Porque es una de las más importantes. Primero, es la que ha dado problema, ¿verdad? En las prohibiciones que tiene el artículo 77 del Código Notariado, expresamente nos prohíbe
que nosotros podamos autorizar actos y contratos con firma o sello que no sean los registrados. Y entonces eso es el problema mayor que se da y lo que puede ocasionar la nulidad de los instrumentos públicos. Para efectos del ejercicio profesional, el mayor problema que se da con incurrir en este impedimento o no cumplir con el supuesto que la ley nos está dando para el ejercicio de la profesión es básicamente en los documentos que presentan para legalizaciones de firma, ¿verdad? Los notarios se molestan mucho porque les es rechazado los documentos cuando no coincide la firma que está registrada con la que está registrada. Y si bien es cierto, las personas que se dedican a esta actividad en el Archivo General de Protocolos no son grafólogos, no son personas especializadas en las firmas, pero sí es evidente que la firma que tiene el documento no coincide con la que está registrada. Y no se dice que no es la firma del notario, porque esa sería una acusación, ¿verdad? No se dice que no es la firma del notario, sino que no coincide con la que está registrada, y eso sí es expresamente prohibido por el artículo 77. Quería platicarles este tema de los requisitos habilitantes. De las causas de inhabilitación o impedimentos absolutos, pues aquí tenemos que tener claro que el artículo 3 menciona yo le diría las inhabilitaciones, y el artículo 4 los impedimentos. ¿Y cuál es la diferencia básica? Aun cuando nuestra ley de notariado, que es muy formal y que somos afortunados en Guatemala porque somos de los pocos países en los que nos otorgan 3 títulos cuando nos graduamos, ¿verdad? Licenciados en ciencias jurídicas, abogados y notarios. Pero entre esos 2 artículos, y por eso los quiero mencionar, hay supuestos en los que el notario en el ejercicio de su profesión puede incurrir. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo 3 y el 4? Sería la inhabilitación del artículo 3, que es una situación permanente, y la del artículo 4, que son impedimentos relativos, ¿verdad? La diferencia está en cómo recuperar la calidad para ejercer el notariado. Si usted incurre en los del artículo 3, por eso yo digo, esos son inhabilitaciones, ¿verdad? Porque tendría que hacer un proceso para rehabilitarse. En tanto que los del artículo 4, automáticamente que cesa el motivo que originó el impedimento, usted recupera la calidad para ejercer. Por supuesto, automáticamente no es tan automático, probablemente haya que hacer algún trámite administrativo, pero no es lo mismo hacer un trámite administrativo que tener que hacer un procedimiento que está establecido en la ley, ¿verdad? Entonces, cuando yo les hablaba de la importancia del notariado, también quiero hacerles mención del código de ética. Existe un código de ética que entre sus considerandos establece que los servicios profesionales, y eso es para el notario también, deben prestarse ajustados a las claras normas éticas y morales que exige a cada profesional un honor, decoro, rectitud y éticas morales, y exige de cada profesional su actuación con una conducta recta y ejemplar. Eso es un resumen de lo que establece el Código de Ética. Y en el artículo 37, que empiezan los postulados del notariado, pues lo que hace es extender esa parte de los postulados del abogado, y ahí me quiero detener en esos postulados del notario, no mencionárselos todos porque es un poquito extenso y por el tiempo quiero avanzar porque más adelante vamos a hablar de obligaciones y de sanciones. Entonces, solo quisiera que dentro del artículo 37 establece que todos los postulados para el abogado son extendidos para el notario. Pero además nos dice que nosotros debemos de actuar, en el artículo 38 nos dice que debemos de actuar de buena fe, tenemos que ser fieles, tenemos que tener fidelidad a nuestros clientes, y en el artículo 40 menciona algunas prohibiciones, y esas son de las que yo quisiera platicar.
Entre las prohibiciones dice obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Todos sabemos que en Guatemala no existe, según el artículo 106 del Código de Notariado, establece la libertad de elegir y de pactar sobre honorarios, ¿verdad? Entonces, no tenemos nosotros que exigirle a los clientes que seamos nosotros quienes les prestemos los servicios. Y yo más adelante ustedes van a entender por qué yo les estoy tocando estos temas, ¿verdad? Además, otra de las prohibiciones que da el Código de Ética, que estoy hablando de un código que nos rige como canales del derecho. No he entrado al Código de Notariado. Bueno, sí hablé inicialmente, pero ahorita estoy con el código que nos establece que nosotros debemos de actuar con ética profesional. Y entre estas prohibiciones también está facilitar a los terceros el uso del protocolo, que es lo que más comúnmente pasa en la actualidad, ¿verdad? Prestarnos hojas de protocolo entre colegas, y eso ha dado un problema tremendo que lo vamos a ver más adelante cuando veamos las situaciones que tenemos para informar a la Corte Suprema de Justicia cuando los notarios incurren en situaciones que están prohibidas, ¿verdad? Y otro de los que me llama la atención de las prohibiciones es emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios, copias, constancias de los instrumentos que hubiese autorizado. Eso se refiere a todas las obligaciones notariales. No solo estoy hablando del código que nos rige para ejercer la profesión con ética profesional, sino que además tenemos norma específica que es el Código de Notariado, que es por regla nuestra ley, y muy formal, por cierto, que esta ley es tan formal que hasta nos da paso por paso cómo debemos nosotros de autorizar los instrumentos públicos, y también nos dice las prohibiciones que tenemos, y también hay sanciones para los notarios, ¿verdad? Es tan bendecida nuestra profesión que cuando les mencionaba que nosotros podemos ejercer libremente en toda la República de Guatemala, y la elección entre cliente y notario, la relación notarial que se da entre el cliente y el notario es totalmente libre, tanto en elección como en pago de honorarios. Nuestra profesión es tan bendita que además de poder nosotros ejercer en toda la República de Guatemala, podemos hacerlo en el extranjero. Y en el extranjero son 4 requisitos los que se necesitan para poder hacerlo. Aquí es una unión de varias normativas, ¿verdad? La actuación notarial en el extranjero está regulada en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, y dice que nosotros vamos a poder actuar, resumido, ¿verdad? Dicho con mis palabras, en cualquier parte del mundo siempre que los asuntos que se vayan a autorizar, sus efectos surtan acá en Guatemala. Entonces, uno de los requisitos es el papel. No puede salir el protocolo del territorio de Guatemala. Probablemente digan, está diciendo lo que todos ya sabemos. Yo sé que muchos de los que están participando hoy saben esa situación. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, hay personas que han autorizado en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, que como es Centroamérica, dicen, ¿verdad? Entonces se llevan el protocolo, ¿verdad? Y lo que nosotros necesitamos recordarle a los colegas es que todo lo que se vaya a autorizar en el extranjero, por muy cercano que sea el país, tiene que ser en papel simple, porque así lo establece la ley del organismo judicial. En el momento en que usted lo vaya a protocolizar, es que se convierte ya en instrumento público, ¿verdad? Y puede surtir sus efectos jurídicos a través de los testimonios que se van a extender de esa acta de protocolización previo al registro, si fuera el caso, que en la mayoría de los casos de lo que se autoriza en el extranjero, pues es para los registros, ¿verdad? Aviso de salida del país. Es importante, la del artículo 27 nos obliga a que cuando salimos del país tenemos que dar un aviso. Establece que si es menos de un año tenemos que dar el aviso indicando en qué notario dejamos depositado el protocolo, y también nos dice pues que ese aviso lo debe de firmar el notario depositario de aceptación del depósito, y
que debemos indicar la dirección en donde podemos ubicar al colega que se va a quedar a cargo del protocolo. Acá también es importante indicar que aún la ley establece que si es más de un año, debe obligadamente de entregar el protocolo. Pero eso no lo exime del aviso. Quiere decir que tendría que entregar el aviso indicando que sale indefinidamente y que ya hizo la entrega del protocolo, como la ley lo establece. Tiene que estar colegiado activo. Eso es el colegio de abogados, ¿verdad? Con los pagos que hacemos cada trimestre, que debe el notario acreditar que está activo. Él, para que pueda autorizar en el extranjero, tiene que ser calidad activa. Y la más importante, no tener impedimento para ejercer el notariado. Fíjese que los registros públicos tienen, en la mayoría de los registros, tienen en las nóminas o tienen en sus sistemas electrónicos los historiales de los impedimentos de los notarios. Y los registros que no lo tienen, pues le piden al notario que acredite, cuando le ha hecho alguna anotación de impedimento en su sistema, le pide al notario que acredite que no tiene impedimento. El problema que se da acá es que el notario actúa en el extranjero y cree que porque lo está haciendo fuera de Guatemala y en papel simple no debe de cumplir con requisitos porque no está autorizándolos en Guatemala. Pero sí debe de cumplir con estos 4 que estamos mencionando. Y lo más importante es no tener impedimento para ejercer el notariado. Hay notarios que dicen, pues es que no lo autoricé en Guatemala, lo autoricé en el extranjero, entonces tengo toda la facultad para hacerlo porque no estoy usando protocolo. Pero es que el impedimento para ejercer el notariado, y esto se refiere básicamente al no cumplir con el artículo 37 del Código de Notariado, que son las obligaciones ante el Archivo General de Protocolos. Cuando no se cumplen con estas obligaciones en tiempo, el notario es incluido cada trimestre en una lista que le genera un impedimento para ejercer la profesión. Y estas son de las del artículo 4, que yo les digo que al ponerse al día, solo presenta una solicitud de que ya está al día y se le quita el impedimento, ¿verdad? No es automático, pero sí es rápido, ¿verdad? Cesa la causa que originó el impedimento y el notario puede ejercer. Pero el impedimento es a nivel de toda la República, no es solo para el territorio de Guatemala, perdón, es para todo el mundo, no es solo para el territorio de Guatemala, porque la prohibición es de no autorizar ni actos ni contratos, sea donde sea. Por eso quería, antes de llegar a los errores más comunes, a las incidencias que se dan en el ejercicio de la profesión, quería retomar el tema de los requisitos que la ley nos obliga a cumplir para poder ser notarios, que ya siendo notarios podemos incurrir en impedimentos, ya sea absolutos o relativos, ¿verdad? Que generan inhabilitaciones o que generan impedimentos, y que debemos de atender al código de ética para poder nosotros ejercer la profesión de acuerdo a los postulados del notariado, y que además de que la podemos ejercer en la República de Guatemala, también podemos hacerla en el extranjero. Y los requisitos, aunque decían, el único requisito para ejercer el notariado en el extranjero es no usar el protocolo. Y ahora sabemos que no, que son 4 los que debemos de cumplir, que son los que acabo de explicar. Bueno, en el ejercicio del notariado sabemos nosotros que existe una clasificación de instrumentos públicos, unos que van dentro del protocolo y otros que van fuera del protocolo. Lo que mayor problema ha dado es el ejercicio del notariado en el protocolo, autorizando los instrumentos públicos que están dentro del protocolo. Derivado de eso es que se le ha dado al notario, en algunos casos, la oportunidad para que el notario pueda subsanar sus errores, pero hay casos en los que el notario ya no los puede subsanar, y esos son los que están preocupando ahorita en el ejercicio de la profesión, porque son los que están dando origen a las sanciones de la Corte Suprema de Justicia. Más adelante yo voy a platicarle de las obligaciones notariales que tenemos y ahí les voy a ir contando algunas situaciones de cada una de ellas. Entonces, para platicarles sobre un poquito de los errores más comunes, porque yo creo que
platicarles ahorita yo de lo que la ley establece para el protocolo, eso ya ustedes lo saben, ¿verdad? Yo lo que quiero es contarles lo que está pasando en el ejercicio del notariado para que nos sirva a nosotros y corregirlo, ¿verdad? De las observaciones más comunes, porque hay muchas, pero yo les voy a hablar de las más comunes que se dan dentro del protocolo y que son objeto para informar a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que en los protocolos aparecen firmas puestas a lápiz. Cuando que la ley, y nos dicen los notarios, pues que la ley solo establece que deben de otorgar, ¿verdad? Con la firma, que se consiente, el instrumento público se consiente con la firma y la autorización del notario. Sí, efectivamente no nos dice que deba de ser obligadamente con tinta, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que de poner una firma a lápiz cualquiera la puede borrar en un momento, Y lo que nosotros debemos de velar por las leyes ordinarias que nos rigen y por la Constitución política de la República de Guatemala es por la seguridad jurídica documental, por la certeza jurídica a todos los habitantes de Guatemala. Y somos nosotros, los notarios, que a través de los instrumentos públicos que autorizamos, es que le damos vida jurídica a esos negocios o actos que los particulares requieren, ¿verdad? Y entonces, tener en esos instrumentos públicos las firmas a lápiz es como no tenerlas, es cualquiera la podría borrar. Es una total falta de certeza jurídica. Uso de corrector líquido o tachan firmas, pues eso sí expresamente está prohibido en el Código de Notariado, ¿verdad? Entre los requisitos establece requisitos de protocolo, pues que no se van a usar, no se deben usar tachones y menos corrector. Hay protocolos que parecen collage, de veras, aunque ustedes no me lo crean, líneas completas con corrector, pero lo más grave es que hay firmas donde han puesto corrector y encima del corrector vuelven a firmar. Imagínense qué delicado, qué falta de seguridad. Entonces, por eso es que se informa a la Corte. El notario, otra de las situaciones es que el artículo 11 del Código Notariado establece que nosotros debemos de hacer un pago de apertura de protocolo para tener derecho a autorizar instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Una situación es la calidad activa, que eso lo tenemos que mantener siempre, pero muchos notarios nos dicen es que solo dice que hay que pagar, pero no dice cuándo. En consecuencia, yo puedo autorizar instrumentos públicos y pagar después porque la ley no establece cuándo se debe de pagar la apertura. Pero la literalidad de esa norma dice que usted debe de pagar para tener derecho a calcular. Quiere decir que si usted no ha efectuado el pago, no tendría el derecho de autorizar instrumentos públicos. Algunos notarios que trabajan mucho, ¿verdad? Dichosos, que tienen que autorizan muchos instrumentos públicos y que el 1 de enero ya lo están haciendo, el Archivo General de Protocolos pone a disposición desde el 15 de diciembre de cada año, ya se puede efectuar el pago de apertura del año siguiente para que no incurran en esta falta, ¿verdad? Porque si desde el 1 de enero ustedes ya quieren autorizar, aunque la mayoría está desvelado ese día, ¿verdad? Pero si usted quiere el 1 de enero autorizar instrumentos públicos, puede hacerlo porque tiene la facilidad de hacer el pago que le da el derecho para autorizar esos instrumentos públicos desde el 15 de diciembre del año anterior. Por esa situación es que si usted autoriza instrumentos públicos y paga posterior, se informa a la Corte porque es una falta. No tenía derecho de autorizar instrumentos públicos porque no había efectuado el pago de apertura. Otra situación de la que se informa es por la autorización de instrumentos públicos que no aparecen las firmas de los comparecientes. El notario los autoriza y no aparecen firmas. Pareciera, eso no puede darse, ¿verdad? Pero sí se da. El notario dice ante mí incluso, ¿verdad? Y aparece su firma, pero no están las firmas de los comparecientes o hacen falta firmas. Y recuérdense que nosotros no podemos autorizar sino hasta que hayan consentido todos.
Consentir es con la firma, aunque aquí también está la diferencia entre los que comparecen y los otorgantes, que son diferentes, ¿verdad? Los otorgantes son los que se obligan y los comparecientes participan y no necesariamente se obligan, por ejemplo, los testigos. Pero una vez comparecen, tienen obligadamente que consentir con su firma. Entonces, autorizar instrumentos públicos faltando la firma de un compareciente, eso es motivo para informar a la Corte por la falta en que está incurriendo el notario, ya que él no debe de autorizar instrumentos públicos en tanto no esté consentido por todos los que intervienen. Otra situación es al revés, cancelan los instrumentos públicos cuando ya estaban la firma de todos los comparecientes. Eso no lo podemos hacer. Dice, pero es que si no está autorizado, no ha nacido a la vida jurídica. Efectivamente, no está autorizado el instrumento público, pero el negocio jurídico sí ya está consentido. Y nosotros como notarios no tenemos facultad, y por eso inicié con la primera diapositiva, en donde dice que estamos investidos de fe pública para constar actos y contratos, ¿verdad? En que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Pero no estamos facultados para cancelar negocios jurídicos. Sí podemos cancelar instrumentos públicos. Si hace la falta la firma de algún compareciente o no ha firmado ningún compareciente y hubo error en la impresión, o los otorgantes o comparecientes le dijeron, mire, ya no lo vamos a otorgar. Cualquier situación usted la puede cancelar por cualquier situación el instrumento público, siempre y cuando no estén las firmas de todos los que comparecen. Porque una vez están todos los comparecientes, ya consintieron, nosotros como notarios no tenemos la facultad de cancelarlo. Miren, eso es como anular el negocio jurídico que ya fue consentido. Y esa facultad sí no la tenemos nosotros. Esa facultad solo le corresponde a los jueces. Por esa razón es que nosotros, pues, obligadamente varios tendríamos que firmar el instrumento público, y lo que corresponde en este caso, pues, sería una rescisión, ¿verdad? Dejar sin efecto la ley sí tiene contemplado cómo dejar sin efecto los negocios jurídicos que los otorgantes ya no quieren que nazca la vida jurídica. Pero una vez lo consintieron dentro del protocolo, una vez consintieron el instrumento público, no lo podemos cancelar. Como notarios no tenemos la facultad de cancelar negocios jurídicos, solo instrumentos públicos que no estén consentidos por las partes, o que falte, con una de las partes que falte, nosotros podemos cancelar. Otra de las situaciones que se observa es el acta de protocolización de documentos provenientes del extranjero, porque los documentos no aparecen incorporados en el protocolo. ¿Saben qué es lo que sucede acá? Que el documento viene del extranjero, nosotros lo protocolizamos, pero los registros lo rechazan por alguno de los motivos. Y aquí la forma de subsanarlo tiene que ser igual con una ampliación, ya sea para corregir el acta de protocolización o para incorporar algo que nos haya hecho falta, por ejemplo, la traducción. No podemos hacer ampliación para modificar el documento que viene del extranjero, salvo que el que lo autorizó en el extranjero estuviese en Guatemala para poder corregirlo, ¿verdad? Pero no, el documento que viene autorizado del extranjero y que el que lo otorgó sigue estando en el extranjero, nosotros no lo podemos modificar. Lo que podemos corregir, sí, a través de ampliaciones, son las actas de protocolización. Entonces, lo que hacen los notarios, a veces que tampoco quieren ampliar, ellos lo que hacen es desprotocolizar. Es más fácil para ellos desprotocolizar, quitar el documento de donde estaba, lo insertan entre otras hojas y vuelven a hacer el acta de protocolización. Pero la ley es clara, nosotros no podemos desprotocolizar documentos, ¿verdad? Si existe una protocolización dentro del protocolo autorizada por el notario, debe de existir el documento que protocoliza. Al no estar, está incompleto el protocolo y por eso es que se informa de esta situación.
Otra de las situaciones que se dan es que aparece físicamente los instrumentos públicos cancelados dentro del protocolo. Sin embargo, se presentó testimonio especial en fotocopia o transcrito. Vale, el testimonio especial pues queda en el archivo, pero hay situación más grave. Hay documentos que están en los registros autorizados por los notarios con testimonios transcritos y cuando usted ve el protocolo o no existen, son inexistentes o están cancelados o falta firma de comparecientes y no están ni cancelados ni autorizados. Sin embargo, el notario ya extendió el testimonio transcrito para que o surta sus efectos ese negocio jurídico o para cumplir con su obligación ante el Archivo General de Protocolos y entregar el testimonio. Entonces, esa discrepancia que existe es una... Nosotros lo único que hacemos es informarlo a la Corte Suprema de Justicia, pero en algunos casos han sido certificados al Ministerio Público por la posible comisión de algún delito, ¿verdad? Más cuando hemos probado, si se trata de mandatos, pues nosotros revisamos en el sistema y efectivamente están inscritos los mandatos con testimonios transcritos, pero en el protocolo no está debidamente otorgado o autorizado este documento. Eso es un motivo. La Corte Suprema ha certificado a algunos notarios por esas situaciones. Yo no, lo que quiero por favor que entiendan es que yo no les estoy hablando mal del notariado. Yo lo que les estoy contando son los errores más comunes porque de esa forma nosotros evitamos cometerlos. Y recuérdense que no se nos queda más lo que no se debe de hacer para que nosotros no lo hagamos en el ejercicio del notariado, ¿verdad? Si yo les vengo a explicar ahorita a ustedes todo lo que la ley establece para el protocolo, para los instrumentos públicos, eso ustedes ya lo saben. Yo prefiero contarles cuáles son los errores más comunes para que ya no los cometamos, ¿verdad? Para que ya los notarios no sean sancionados. Alteración del orden cronológico de las fechas en los instrumentos públicos. En el artículo 13 del Código de Notariado, establece claramente que las fechas de los instrumentos públicos deben de ser cronológicas, o sea, no puede ir primero un instrumento público de febrero y luego uno de enero, debe de ser cronológica. Esta situación, como no está contemplada entre los errores que se deben de informar al juez para diligencias voluntarias de enmienda, que es el artículo 96, que establece cuáles son los errores. Si incurrimos en esos errores, debemos de hacerlo del conocimiento de la Corte, de un juez de instancia civil, que es el alterar los instrumentos, la numeración de los instrumentos públicos, alterar la foliación, dejar anverso o reverso de hojas de protocolo sin utilizar o dejar hojas completas o pliegos completos sin utilizar. Si incurrimos en esos errores, pues tenemos que lo podemos poner en conocimiento del juez, él declara con lugar las diligencias voluntarias de enmienda y es como decir, el error sigue, pero ya lo pusimos en conocimiento del juez y el juez ya lo constató, ¿verdad? Y ahí ya no podemos hacer nada, se queda así. Sin embargo, con la fecha, como no está comprendida dentro del artículo 96 para hacer diligencias voluntarias de enmienda, pero además de ser un principio del derecho notarial, la fecha cierta, es una característica de la fe pública notarial, la fecha, porque es a partir de cuando surge el negocio jurídico, es a partir de cuando se va a nacer esa relación jurídica entre las partes. Es tan importante que si no está dentro del protocolo respetado el orden cronológico de fechas, como ya nosotros no le podemos pedir al notario que lo corrija, no puede hacer diligencias voluntarias de enmienda por esa situación, entonces lo que se hace es informar a la Corte. Aunque sí existe una solución, ¿verdad? Puede ampliar para corregir la fecha, una escritura pública secundaria en donde usted amplía o rectifica la fecha del instrumento público, pero esa tiene que ser con la comparecencia de los que participaron en la principal, porque la fecha es fondo, aun cuando está como un requisito de forma, es fondo, porque también es un requisito esencial de los instrumentos públicos. Imagínense, requisito esencial de los instrumentos públicos, característica de la fe pública notarial, principio del derecho notarial, la fecha de los instrumentos públicos. Es tan importante porque es a partir de cuándo van a hacer este negocio jurídico.
Entonces, si usted va a corregirle la fecha o le va a cambiar la fecha a ese instrumento público, a ese negocio jurídico, definitivamente tiene que ser con la comparecencia de los que participaron en la principal. Entonces, lo único que se hace es informar a la Corte de que dentro del protocolo se cometió el error de forma de alterar las fechas que no están cronológicas en el protocolo. Y el que ha dado mucho problema es que el notario tiene impedimento para ejercer el notariado, sin embargo, autoriza instrumentos públicos. Acá, la mayoría, lo que más indica el notario que ese error se comete es porque no se entera de que tiene impedimento. Y fíjense que en parte tienen razón. La publicación se hace en el Diario de Centroamérica y en otro de mayor circulación. Esta publicación no es vista por muchas personas. Nos reclaman que por qué nosotros no les mandamos un correo o por qué no les informamos a cada notario que tiene impedimento. Son más de 2.500 notarios los que salen cada mes. No tenemos los recursos para poder informar a cada notario que tiene impedimento. Además, el notario es conocedor de sus obligaciones y de los tiempos en los que debe de cumplir con sus obligaciones, y la notificación oficial de que tiene impedimento para ejercer el notariado es la publicación en el Diario de Centroamérica. Es muy poca la circulación de ese diario, lo entendemos, pero afortunadamente la ley también da la facultad para que se pueda hacer en otro de mayor circulación. Entonces ya hay otra oportunidad más para que el notario se entere que tiene impedimento. Esto lo digo porque es la excusa que el notario da cuando se encuentra que autorizó instrumentos públicos en las fechas en las que tenía impedimento, ¿verdad? Y que es muy probable y es creíble que él no lo supiera, pero el que él no esté enterado, no, como establece la ley, ¿verdad? La ignorancia no es fuente de derecho. Y cuando digo ignorancia, no me estoy diciendo ignorante al notario, sino que ignoraba que había salido en la publicación del impedimento. Pero como la misma ley nos dice que no es válido esa respuesta, esa excusa, pues tenemos que informar a la Corte. Y esta situación sí, además de amonestar, los notarios han sido suspendidos en el ejercicio de la función. Esto son los errores más comunes y hay muchos más, ¿verdad? Eso depende de cada protocolo, del actuar de cada notario. Yo les cuento estas porque estas son las más comunes y para que no las cometamos, y son las que están provocando las sanciones en los notarios. Hoy por hoy hay muchísimos expedientes en trámite en la Corte Suprema de Justicia para sancionar a los notarios, y la verdad no es esa la intención de la revisión de protocolos, no es esa la intención del archivo de protocolos, menos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene tanto trabajo ahorita con esos expedientes. No es la intención nuestra perjudicar al notario. El Archivo General de Protocolos está al servicio del notario. Es una dependencia del notario, para el notario y con el notario. Pero precisamente también la misma ley establece que el Archivo General de Protocolos es la dependencia de la presidencia del organismo judicial que se va a encargar de controlar el ejercicio en toda la República de Guatemala. Las revisiones de protocolos sí se hacen a nivel de toda la República de Guatemala, ya que el Archivo General de Protocolos tiene su sede central en la ciudad de Guatemala y tiene 21 delegaciones, una en cada departamento de toda la República de Guatemala, y son los subdirectores que están a cargo de estas subdirecciones quienes se encargan de hacer las revisiones de protocolos. Pero ninguno de los subdirectores, ninguno del archivo tiene la intención de perjudicar al notario, pero sí tiene la obligación de informar cuando se dan este tipo de errores. Estas son situaciones que ya no se pueden corregir y que solo hay que informarlas, y es la Corte Suprema de Justicia la que decide, previa audiencia que le da el notario siempre, qué es lo que va a proceder en cada caso, ¿verdad? Además de estos errores insubsanables que les llamamos nosotros, ¿verdad?, que son para informar a la Corte Suprema de Justicia, se da también mucho la enmienda de protocolo y la reposición
reposición de protocolo. Acá, pues ya les platiqué que la enmienda es cuando se incurren en los errores que establece el artículo 96, que son eminentemente de forma, solo que cuando se altera el número de instrumento público, o sea, la numeración cardinal de los instrumentos públicos, hay que tener mucho cuidado con lo que le vamos a pedir al juez, porque la ley solo establece que tenemos que poner en conocimiento del error. Él lo tiene que constatar. Para que él lo constate, nosotros en las peticiones le vamos a tener que pedir que nos dé una audiencia para que el juez pueda constatar el error. Constatado el error, establece la ley, el juez declarará con lugar las diligencias voluntarias de enmienda. Y a solicitud del notario va a extender una certificación para que queden los atestados del protocolo. Eso es lo que la ley establece. Pero si nosotros repetimos, por ejemplo, la forma de alterar la numeración cardinal de los instrumentos públicos es repitiendo número o bien omitiendo número. Si nosotros incurrimos en ese error, lo tenemos que informar al juez, pero hay cuidado con lo que le pedimos. Hay quienes hacen, por ejemplo, dos escrituras número 5, una tiene una compraventa y otra tiene un mandato. Y entonces le dice al juez que le ponga a la segunda, que es el mandato, por ejemplo, que le ponga 5A. O bien le pide al juez que se la convierta en la número 6 porque hizo dos números 5, pero había omitido la 6, por ejemplo. Depende de cada caso. Y entonces el juez va a resolver conforme el notario le pida. Pero hay que tener cuidado, si esos instrumentos públicos ya fueron autorizados, ya fueron registrados y ya están surtiendo sus efectos jurídicos, ya está circulando ante terceros ese negocio jurídico, es muy delicado modificarlo. Si nosotros le pedimos que le cambie el número, que le ponga 6, por ejemplo, o que le agregue la literal A, nosotros tendríamos que ir al registro que corresponde a modificar esa situación. Mire, me inscribieron este instrumento con la número 5, pero ahora es 5A o ahora es número 6. Imagínense que se trata de un mandato, habría que ir a todos los lugares donde ese mandato ha circulado para corregir todo lo que se haya, todas las gestiones que se hayan hecho con ese mandato número 5, por ejemplo, y que ahora ya no es 5, es 6 o es 5A. Entonces, hay que tener cuidado cuando se altera la numeración cardinal de los instrumentos públicos. Y acá, mejor solo ponerlo en conocimiento del juez, y si el error ya está cometido, es un error de forma, ya está cometido, afortunadamente la ley nos dice, bueno, póngalo en conocimiento del juez, el juez lo va a constatar y ya le declara con lugar las diligencias voluntarias de enmienda y usted lo deja así. Ahora, si usted lo quiere corregir, puede hacerlo, pero corre el riesgo de que no coincida lo que usted tiene en el protocolo con el negocio jurídico que está circulando ante terceros. La reposición de protocolo. Esta, pues es cuando se pierde, se deteriora o se destruye. Esos son los supuestos que la ley nos da para hacer la reposición de protocolo. Aquí es bien importante que el notario haya cumplido con su obligación de entregar los testimonios especiales, porque esa es la forma más común, yo diría que tal vez la única, salvo que sea registrable, de reponer el protocolo. Esa es una de las finalidades de entregar el testimonio especial. Ese es uno del objetivo de esa obligación, para que sirva para consulta de cualquier interesado o para que le sirva al notario para reposición de protocolo. Lo que tenemos que pedir acá tenemos que ser bien claros en lo que vamos a pedir también. Si el instrumento público que se perdió no estaba autorizado, o se perdieron las hojas en blanco, por ejemplo, se perdieron o se deterioraron o se destruyeron, pero hojas en blanco o instrumentos públicos que no estaban otorgados ni autorizados, hay que tener cuidado porque aquí no procede. Los notarios lo primero que hacen es pedir reposición de protocolo porque como las hojas se perdieron o se destruyeron, hay que pedir la reposición, pero lo único que tenemos que tomar en cuenta en esta situación es que lo que se repone son instrumentos públicos. No se reponen hojas de protocolo, solo instrumentos públicos. Y si lo que usted perdió o lo que a usted le robaron o lo que se le deterioró no era un negocio jurídico consentido y no estaba autorizado, no corresponde la
reposición de protocolo, porque ¿de dónde lo va a reponer? La ley establece un orden para reponer el protocolo. El artículo 92, creo, del Código de Notariado establece el orden para reponer y dice, primero se va a reponer con la certificación de los testimonios especiales que se le va a solicitar a costa del notario al Archivo General de Protocolos. Si no estuviese entregado el testimonio especial, entonces se va a reponer con los duplicados si fuera de registro, ¿verdad? Entonces usted puede pedir el duplicado, la certificación y con eso puede reponer. También establece que las copias que tienen los interesados, que eso es muy difícil, porque si usted sabe cuál era el instrumento público que le robaron o que se deterioró, algunas veces los notarios se vienen a dar cuenta años después que esas hojas no están. Entonces, y también establece que usted los puede, si hay una forma de hacerlo, de que el juez los cite por medio de publicaciones para ratificar el negocio jurídico. Mire, la verdad es que la forma de reponer el protocolo es con el testimonio especial o con el duplicado. Si no hay testimonio especial entregado o no hay duplicado en los registros, le va a costar mucho, mucho hacer esa reposición de protocolo. Eso es en el caso de que sí estaban los instrumentos autorizados. Pero si no estaban autorizados, no corresponde la reposición. Y aquí hay mucho error. Los notarios pierden mucho cuando hay una revisión de protocolos y se les pide que hagan la diligencia ante el juez porque falta algún instrumento público. Lo primero que hacen es pedir la reposición de protocolo. Pero esos negocios jurídicos no nacieron a la vida porque no fueron autorizados o porque las hojas fueron perdidas en blanco, sin utilizar. Entonces, acá no corresponde la reposición porque no hay instrumento público que reponer. Lo que sí puede hacer es informarle al notario, al juez, esa situación que no se puede reponer porque no está autorizado, ¿verdad? O era cancelado por otro ejemplo. Pero lo que pasa es que al no estar dentro de su protocolo, hay alteración, porque probablemente le altere todo, le puede alterar la foliación, le puede alterar la numeración cardinal de escrituras públicas, le puede alterar, obviamente le va a alterar la numeración correlativa de las hojas de papel sellado especial para protocolos, el número de orden y registro. Entonces usted lo que va a tener que hacer es informarle al juez que no puede hacer la reposición porque no se reprodujo, no hay de dónde reponerlo, o porque no nació a la vida jurídica, o porque es un instrumento público cancelado. Pero, y que como no lo puede reponer, pero al no estar esas hojas dentro de su protocolo, se altera, ya sea, depende del caso, lo que se altere, usted le tendrá que decir que se altera, para que él le declare diligencias voluntarias de enmienda. Por supuesto que previo a ello, depende del caso, usted va a tener que presentar la denuncia al Ministerio Público, si fuera por error o si se destruyó, pues ponerlo como prueba, ¿verdad? Hay quienes cuando quieren imprimir ponen el anverso y el anverso ya tenía las firmas y la autorización del notario de un instrumento público anterior, entonces ahí lo deterioraron, entonces hay que reponer, cancelar el instrumento que no logró imprimir bien, pero va a tener que reponer el que ya estaba autorizado por el deterioro del instrumento público al haberle impreso sobre el otorgamiento y la autorización, ¿verdad? Depende de los casos, así es como usted, si usted sabe que ese instrumento público se puede reponer, pida la reposición. Pero si usted sabe que no hay de dónde reponerlo, no pierda el tiempo con el juez pidiendo reposición, sino mejor le expone usted los motivos y le dice al juez que no lo puede reponer porque no se reprodujo, ¿verdad? Pero al no estar esas hojas va a haber alteración. O hay instrumentos públicos que sí pueden reponerse y sí hay forma de conseguirlos, entonces usted ya pues le dice al juez cómo puede reponerlo. Pero lo que yo quiero contarles aquí es que hay mucha confusión entre las diligencias voluntarias de enmienda y la reposición de protocolos. Son dos cosas diferentes. La reposición tiene que darse esas causas, ¿verdad? Pérdida o robo, por ejemplo, de las hojas, deterioro o destrucción. Pero también usted tiene que estar consciente que tiene cómo reponerlo para hacer esa diligencia, porque, por ejemplo, no entregó testimonio especial,
no le dio copia a los interesados, o hay quienes ni siquiera saben qué tenía esas hojas que no están, no saben qué instrumento público era, no va a haber manera de reponerlo, ¿verdad? Pero sí, entonces podría usted ponerlo en conocimiento del juez, o si se lo robaron y no puede usted reponerlo porque no se había reproducido, pues tendrá su denuncia al Ministerio Público. Entonces usted en el memorial le dice al juez que no puede individualizar al responsable para que no lo manden a hacer una investigación penal, porque recuérdense que somos depositarios del protocolo. El protocolo le pertenece al Estado de Guatemala, no a nosotros. Entonces, como depositarios de algo que es del Estado de Guatemala, si lo perdemos o no lo roban, nosotros tenemos responsabilidad ante el Estado de Guatemala. Tenemos que responderle al Estado de Guatemala qué pasó con ese protocolo. Entonces, por eso es importante que nosotros, si es por robo, le digamos al juez que no se puede deducir, no se puede individualizar al responsable para que no lo manden a un proceso penal y el juez entonces pueda concederle la reposición de protocolo. Les cuento esto porque es lo que más problema les está dando a los notarios y como no cumplen con estas situaciones, se les pasa el tiempo, en algunos casos también han sido sancionados por la Corte Suprema de Justicia por no cumplir con estas diligencias, ¿verdad? Se les hace muy engorrosas y ellos desisten, y al desistir y no cumplir, entonces se da el problema de que sí son sancionados. Por eso es que quería contarle estas dos situaciones. También quiero contarles que tenemos un proyecto para el otro año, ya se presentó en tiempo atrás, pero no se logró y ahorita se va a retomar el tema de que se le va a solicitar a la presidencia del organismo judicial la creación de un juzgado especializado en materia notarial para que pueda conocer de todos estos asuntos, ¿verdad? Porque los jueces de instancia están tan ocupados, tienen tantos procesos que es un poco difícil para el notario. El notario tiene mucho que procurar estos procesos para que puedan llegar a su fin. La idea nuestra es que exista un juzgado de asuntos notariales que sea especializado en materia notarial y que conozca solo de este tipo de asuntos, ¿verdad? Solo de asuntos de la materia, ya sea enmiendas, reposiciones o bien que conozca también de sanciones, podría ser. Esa es la idea y es como les repito, es un proyecto que ya se había presentado, que no se logró, pero que ahorita se va a replantear a ver si se logra, para facilitarle al notario este tipo de trámites. Al cometer todas estas situaciones que yo les he platicado, el notario en el ejercicio de su profesión en Guatemala incurre en responsabilidades, a diferencia del abogado, que es tan importante como el notario, pero el abogado tiene otras instancias todavía, ¿verdad?, para poder resolver las situaciones. El notario no, el notario es el responsable de darle la forma legal a la voluntad de las partes, adecuando el derecho objetivo al instrumento que corresponda. O sea, nosotros tenemos que conocer nuestras leyes civiles, mercantiles, todas las leyes, para poderle dar la forma legal a la voluntad de las partes. Sin embargo, también en el ejercicio de la profesión incurrimos en responsabilidades y en sanciones. La responsabilidad civil, pues obviamente estas 4 responsabilidades en las que podemos incurrir en el ejercicio de la profesión, repito, en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? No como personas individuales. La civil, pues afortunadamente, para que se le pueda deducir daños y perjuicios al notario, tenemos que cumplir con 3 supuestos, ¿verdad? Que el notario haya violado un deber legal por acción o por omisión, que por culpa del notario, que sea culpa o negligencia del notario y que se le haya causado perjuicio al cliente. Esos 3 supuestos se deben de probar para que se le deduzca daños y perjuicios. Afortunadamente, si no, imagínense cualquier persona que esté descontenta, nos denunciaría, ¿verdad?, por cualquier situación. Entonces, y otra de las situaciones es que en Guatemala todo tiene que ser probado y eso nos favorece también en el ejercicio de la profesión para defendernos. La responsabilidad penal, pues igual, cometer un delito dentro del ejercicio de la profesión.
profesión. Aquí no puede ser cualquier delito, sino tiene que ser apegado al objetivo del derecho notarial, al objeto del derecho notarial. Y el objeto del derecho notarial es crear un instrumento público. Casi siempre el notario, su función está en la creación de instrumentos públicos, adaptando la ley a la voluntad de las partes. O bien conocer, tramitar y resolver, que fue el tema de ayer, ¿verdad? En la jurisdicción voluntaria. Ahí el notario cambia, ¿verdad? Ahí lo que hace es que conoce del asunto, lo tramita y lo resuelve. En cambio, en el protocolo, en los instrumentos públicos, dentro o fuera del protocolo, lo que hace el notario es adecuar la voluntad de las partes a la ley, ¿verdad? Autorizando, redactando el instrumento público adecuado para ello. Entonces, la responsabilidad penal tendría que ser que nosotros estamos incurriendo en algún delito en el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, falsedad material o ideológica, o bien que hay otros que revelar secretos, se establece la ley. Hay varios ejemplos en los delitos penales que usted podría incurrir, pero siempre y cuando sea aprobado y que tenga relación con el ejercicio de la profesión. Aparte son los delitos en los que usted puede incurrir, pero como persona individual. La responsabilidad administrativa, que es la que más está afectando a los notarios, es el incumplimiento de sus obligaciones notariales y en el tiempo en el que deben de cumplirlas. Por eso es el tema, lo dejé para el último, y hablarles rápidamente de las obligaciones que el notario tiene. La administrativa básicamente son las sanciones que impone el Archivo General de Protocolos, que sean las multas o el impedimento para ejercer la profesión si no está al día en el cumplimiento de sus obligaciones. La disciplinaria, pues es la que conoce el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que esa le corresponde tanto como abogado o como notario, ¿verdad? Y aquí es el tribunal el que conoce o a él es al que le presentan la denuncia, aunque yo digo es queja, ¿verdad? Porque denuncias son ante el Ministerio Público. La ley de colegiación profesional obligatoria establece que el Tribunal de Honor va a averiguar, no a investigar, porque investiga el Ministerio Público. El Tribunal de Honor averigua y resuelve, ¿verdad? Y las sanciones que puede imponer, pues que también están en la ley de colegiación profesional obligatoria, que son la pecuniaria, la amonestación verbal, amonestación privada, amonestación pública o la sanción temporal o sanción definitiva, suspensión, perdón, definitiva, que son las sanciones que puede conocer el Tribunal de Honor. Esas son las responsabilidades en las que podemos incurrir en el ejercicio de la profesión. Y además, podemos ser sancionados, que ya les platicaba yo de los errores más comunes en el ejercicio de la profesión y por los cuales la Corte Suprema de Justicia pues está obligada a conocer y a sancionar a los notarios. En el artículo 101 del Código de Notariado establece que la Corte Suprema de Justicia va a amonestar o a censurar, va a sancionarlo con multa o lo va a suspender de 1 mes a 1 año. Y eso es dependiendo de la falta que cometa el notario, ¿verdad? Entonces, el archivo del protocolo lo que hace es informar del cumplimiento de los requisitos formales que la ley establece en el protocolo, informa a la Corte y la Corte le da audiencia al notario porque sí le da el derecho a que se defienda y ya pues luego, dependiendo de cada caso, va a resolver de acuerdo a lo que establece este artículo. El Tribunal de Honor, que también les decía, esas son las sanciones que pone, ¿verdad? Pero eso ya la mayoría, por lo regular, son quejas que presentan los particulares y pues nosotros tendríamos que defendernos porque también tengo entendido que el Tribunal de Honor le da audiencia al notario para que se defienda, ¿verdad? Y la rehabilitación que existe, esta es cuando el notario ha sido inhabilitado. Ahora, aquí en el artículo 104 y 105 del Código de Notariado establece el procedimiento para rehabilitarse, pero esto es cuando ha sido inhabilitado por un tribunal. Dice ahí cuando ha sido por un tribunal, tendrá que haber cumplido la condena, 2 años más de la condena, pedir un informe al Consejo Superior
de la Universidad de San Carlos, demostrar buena conducta y ciertos requisitos que establece que pues sí son entendidos que es cuando es por la comisión de algún delito, cuando ha sido inhabilitado por los tribunales. Cuando ha sido el notario sancionado por la Corte, aquí hay un pequeño problema porque, por ejemplo, la Corte de Suprema Justicia sancionó al notario con 3 meses de suspensión o con 1 año de suspensión en el ejercicio de la profesión. El notario, a partir de que el notario es notificado de esa sanción, él empieza a contar su tiempo y dice, bueno, ya pasaron los 3 meses y empieza a ejercer. Y no es así, él tiene, como él fue notificado de su suspensión, él tiene que, nosotros le decimos rehabilitarse, pero realmente el procedimiento de rehabilitación es el artículo 104 y 105 que da ciertos requisitos, pero se está utilizando un trámite administrativo. Si usted es sancionado por la Corte Suprema de Justicia con suspensión, cuando ya haya pasado el plazo o el término de esa suspensión, usted deberá solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que ya pasó el plazo por el que lo sancionaron y para que le quite, le levante esa suspensión. La Corte Suprema de Justicia lo primero que hace es preguntarle al archivo de protocolos, ¿ese notario ya cumplió? Si el notario ya cumplió, nosotros contestamos, sí, ya cumplió, e inmediatamente resuelven para quitarle la sanción que le habían impuesto. Pero hay notarios que son sancionados por 1 año, que son sancionados por 3 meses, que piden que se les levante la suspensión porque quieren seguir ejerciendo, pero no han cumplido con los requisitos con las observaciones o los requerimientos que se le hicieron en la revisión de protocolos. Entonces es un poco complicado porque nosotros tenemos que contestar, no ha cumplido, entonces la Corte le contesta bueno, que previo a resolverle, a quitarle la sanción, pues tendrá que cumplir con los requerimientos que se le hicieron en la supervisión notarial, ¿verdad? Cuando le hicieron su revisión de protocolo. También el notario puede defenderse, ¿verdad? Porque no solo es de sancionar al notario, él tiene cómo defenderse y en la ley, en la materia notarial existen los recursos de responsabilidad, reposición, reconsideración y apelación. Y el de responsabilidad, que ese es el que más, es del que yo sé que han presentado y muy pocos, ¿verdad? Pero tengo mucho tiempo de estar en esa institución, sin embargo, solo he sabido de casos que han presentado un recurso de responsabilidad porque no están de acuerdo con la resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia cuando los sancionó, ¿verdad? Y esto es como consecuencia de las revisiones, de las sanciones que le impone la Corte, ¿verdad? Regularmente la Corte sanciona por incumplimiento en las formalidades del protocolo. Básicamente por eso es que sanciona la Corte. Difícilmente lo va a hacer solo que reciban la denuncia de algún interesado, ¿verdad? Pero básicamente esas son las sanciones que la Corte está imponiendo y ese recurso es el único que nosotros conocemos que hayan presentado. Existe el recurso de reposición, que es cuando se sanciona a un notario, pero esto es por multas. Entonces, es difícil que el de reconsideración y el de reposición nosotros no hemos recibido este tipo de recursos, sin embargo existen, están tipificados en la ley. Por ejemplo, el de reconsideración es contra las resoluciones emitidas por el director del Archivo General de Protocolos, porque incumple con el artículo 100 y pues como ya tuvo sus reformas a raíz de la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Se refiere básicamente a las multas. Imagínense si se le impone una multa al notario de 25 quetzales por una entrega extemporánea de testimonio especial. Yo considero que el notario no lo hace porque sabe que no lo podría ganar. No había manera de ganar un recurso de esos o de que se lo declararan con lugar, porque si es probado que ya pasaron más de los 25 días de la obligación que él tenía, pues difícil va a prosperar. Entonces, tal vez por eso es que no lo hemos recibido. Apelación, que es contra el acto que aprueba la liquidación de honorarios, pero como la liquidación de honorarios está este recurso en materia notarial, porque se refiere al arancel.
Sin embargo, y está en el Código de Notariado, pero no es un recurso que nosotros conozcamos tampoco, sino que como quien aprueba la liquidación es el juez, la apelación sería ante el juez y él sería el que tendría que resolver. Entonces, no son recursos propiamente que conozca el Archivo General de Protocolos. Repito, el que sí conoce, el que sí se han presentado son los de responsabilidad, porque no están de acuerdo con las sanciones que le impone la Corte Suprema de Justicia. A mí me dijeron 1 hora, voy a tratar de ser más breve, pero lo que viene ahorita son las obligaciones. Yo sé que de estas obligaciones muchos ya las conocen, entonces solo me voy a detener en las que realmente haya algo que explicarles, porque yo sé que pues ustedes todos conocen este tipo de obligaciones. Entre ellas está, ¿me iba a decir algo, licenciado? Dentro de ellas está entregar testimonio especial, que son 25 días a partir de que se autoriza el instrumento público, y si usted no lo hace en tiempo, pues sabe que corre con una multa de 25 quetzales. Y si se termina el trimestre y no está al día, además de la multa, y lo incluyen en la lista con impedimento para ejercer. Igual los avisos de cancelación, que también son 25 días, acá no hay multa, pero si no los entregó, es incluido en la lista con impedimento para ejercer el notariado. Avisos trimestrales, igual no hay multa si no los entrega en tiempo, que también son 25 días al finalizar el trimestre, que no hay multa si los entrega, los avisos no cobran multa, pero si no está al día con esta entrega, sí puede ser incluido en la lista de notarios con impedimento. El índice, pues que 25 días de finalizado el 4º trimestre, usted tendría que entregar el índice para que cuando se vence el primer trimestre del año calendario siguiente, usted esté al día con hasta el 4º aviso del año anterior, con la entrega de los testimonios especiales y con la entrega del índice. La razón marginal, en esta sí me quiero detener, razón marginal y aviso. La razón marginal se refiere cuando usted autoriza una escritura pública secundaria. La ley, el artículo 36 del Código de Notariado establece que usted debe de hacerle una razón marginal a la escritura principal. Pero si usted ya entregó el el testimonio especial de esa matriz, entonces cuando entregue el testimonio especial de la secundaria, debe de dar un aviso para que en el archivo de protocolo se le haga la razón marginal al testimonio especial de la matriz. Por eso es que se exige ese aviso. Si usted entrega los dos documentos juntos, porque probablemente la 10 es la principal y la 11 es la ampliación, y usted va a entregar los dos testimonios especiales juntos, no debería de llevar el aviso, porque la matriz, que es la 10, ya debe de ir razonada. Y se pide que esa razón esté firmada. ¿Por qué? La ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos establece que todo lo que está fuera de margen se tiene por no puesto, salvo las razones que por el ejercicio del notariado el notario se vea en la necesidad de hacerlas. Pero si el notario no lo refrenda, si el notario no lo firma, no lo consiente. Entonces, al no estar consentida esa razón marginal, se tiene por no puesta. La ley dice, todo lo que está fuera de margen se tiene por no puesto. Pero al notario, al refrendar, al firmar, porque no es una autorización, al firmar esa razón marginal, le está dando validez, le está dando certeza, es creíble, es cierto lo que ahí dice. ¿Por qué? Porque está firmado por el notario. Por eso es que nosotros pedimos que se firme. Pagar derecho de apertura, pues ya se los platiqué, ¿verdad? Que tiene que ser antes, y regularmente la sanción que está poniendo la Corte si incurre en esta falta es una amonestación. El cierre del protocolo, ya sabemos que es el 31 de diciembre o antes si deja de capturar. Esta es una obligación del notario, pero no tiene nada más que hacerla en su protocolo y no tiene por qué reproducirla. Aquí no tiene otra obligación. Los atestados, en una revisión de protocolos, pues si hay protocolo, hay atestados obligatorios, que serían los comprobantes de la entrega total de los testimonios especiales, la entrega del índice, la entrega de los avisos trimestrales y la entrega de los avisos de cancelación, si fuera el caso. Pero también se le piden los comprobantes dependiendo del contenido del protocolo. Por ejemplo,
Si en el protocolo hay testamentos, pues en los atestados tienen que estar los avisos al registro de la propiedad. Si hay compraventa de armas de fuego, en los atestados tiene que estar el aviso de ADIGICAM. Si hay actas de protocolización de matrimonios, en los atestados debe de estar la constancia de inscripción. Y así depende del contenido del protocolo, pero el principal atestado es el pago de apertura de protocolo, porque la misma ley establece, ¿verdad? El mismo artículo 18, me parece que es en donde dice que los atestados, que en eso se debe de incluir el pago de apertura de protocolo. O sea, nuestro primer atestado tiene que ser el pago de apertura de protocolo. Luego los comprobantes de la entrega de las obligaciones y los demás dependerán del contenido del protocolo. No se puede establecer una lista de todos los atestados porque eso va a depender del contenido del protocolo para poder establecer si está completo o no está completo con sus atestados. La obligación de empastar el protocolo, que son 30 días después del cierre, solo quiero hacer una recomendación. El legislador, cuando pensó en las causas por las que determinaron que debería de la exposición de motivos de esta ley para empastar el protocolo, era porque los fines del instrumento público es la perpetuidad de las declaraciones de voluntad y servir de prueba en juicio y fuera de él. Pero cuando él pensó en empastar, lo hablo de los legisladores, pensaban en esa protección que hay que darle al instrumento público, en esa perpetuidad. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia establece que empastado es entre pastas duras, entonces por eso lo único que hacen es ponerle tornillos. Yo digo, eso no le da seguridad. La intención de empastar el protocolo es darle seguridad y certeza jurídica documental. Recuérdense que nosotros fallecemos y todavía el protocolo sigue, ¿verdad? El protocolo es perpetuo, digamos. Entonces, la idea es, nosotros lo que aconsejamos es que sea cosido y pegado, porque lo mismo da quitar un tornillo que quitar un fastener, que abrir un ley. O sea, la idea de empastarlo es que todo lo que está dentro de ese protocolo sea perpetuo. Entonces, la mejor manera es cosiéndolo y pegando. Pero, pues, hay notarios que insisten en que como el empastado solo dice entre pastas duras, lo ponen con tornillo, pero yo creo que eso ya es responsabilidad de cada quien. Aviso de ausencia por menor de un año, que ya lo platicamos. Entregar el protocolo, las causas de entrega del protocolo al Archivo General de Protocolos es por ausencia del notario del país por más de un año, porque está inhabilitado, porque ha fallecido, que en este caso ya no la obligación no es para el notario, sino para sus parientes o para el que designó como depositario, y de forma voluntaria. Hay notarios que lo hacen de forma voluntaria. Solo en el caso del fallecimiento, la ley establece plazo que tiene que ser 30 días. En inhabilitación no hay plazo, pero se entiende que debería ser inmediatamente, ¿verdad? Luego tenemos el aviso de protocolización de documentos provenientes del extranjero. Esto solo es cuando el documento que usted protocoliza sea de efecto registrable. Aquí el plazo se reduce, son 10 días, y la sanción es 25 quetzales de multa, ¿verdad? La que le impone. La obligación de presentarse a revisión de protocolos, que ya platicamos un poquito de ella, y de ponerlo en conocimiento están las clases de revisión ordinaria, extraordinaria, especial y postmortem. Miren, la postmortem es la que realiza el Archivo General de Protocolos en todos los tomos de protocolos que están depositados ahí, para hacer constar el estado en que se entregó el protocolo. Por eso le llamamos postmortem. Esta no está, no van a encontrar el fundamento legal, no hay regulada una revisión de protocolo postmortem. Pero les cuento que nosotros la ponemos siempre porque efectivamente se hace, ¿verdad? Al entregar el protocolo de un notario fallecido, pues nosotros inmediatamente hacemos la revisión de protocolo para hacer constar el estado en el que se encuentra. La ordinaria, que es la que se hace a nivel de toda la República, que se hace por lo menos una vez al año a cada notario. Eso se puede hacer en los departamentos, en la ciudad capital no, ¿verdad? Tenemos que hacerlo sorteado porque es difícil, no alcanzaría el tiempo, material y físicamente es imposible. La extraordinaria, cuando lo manda la Corte, y la especial, la que se refiere al artículo 21 del Código de Notariado, cuando hay alguna averiguación sumaria, pero no es para todo el protocolo, sino es para un instrumento público en específico. Ahora, si fuera para todo el protocolo, igual
tienen que solicitar en la entidad que le interesa, por ejemplo, Ministerio Público o algún juez, y nosotros hacemos la revisión de protocolo completa y se manda el informe. Acá la obligación de presentarse, si no se presenta, pues lo ponemos en conocimiento del juez y el juez le va a dar audiencia para que exponga las razones de la negativa, le va a fijar día y hora para que llegue, y aún así, si no llega, entonces nosotros le pedimos al juez que extraiga el protocolo, ¿verdad? Eso está en el artículo 86 del Código de Notariado, que si no se presenta la revisión de protocolos, podemos llegar hasta la extracción de protocolos, ¿verdad? Y luego dice aviso de omitida después de enmienda. Miren, hay notarios que le tocaba la 101 y la que autorizaron fue la 201. Por error se omitieron 100 instrumentos públicos, por ejemplo. Un error de numeración, válido, somos humanos. Entonces tiene que pedirle al juez, usted le cuenta al juez que omitió los números de instrumentos públicos, por ejemplo, de la 101 a la 200, porque de la 100 se pasó a la 201, ¿verdad? Y en consecuencia ese número de escrituras públicas están omitidas. El juez le declara con lugar las diligencias y entonces usted tiene que, para estar al día en sus obligaciones notariales, porque nosotros llevamos en testimonios especiales por notario, por año y por número de instrumento público. Pero si usted no presenta aviso de omisión de la 101 a la 200, que es el ejemplo que estoy poniendo, le van a seguir faltando y puede salir en la lista con impedimento. Entonces, lo que se pide es que usted entregue un aviso de omisión por cada instrumento público que omita y que le adjunte las diligencias voluntarias de enmienda donde el juez ya autorizó esas diligencias de omisión, ¿verdad? Si no, en este caso no recibimos avisos de omisión si no está ya declarada por el juez la resolución en donde declara con lugar esa diligencia voluntaria de omisión. Ese aviso tampoco está regulado en ley, pero sí se pide porque si no, usted no va a estar nunca al día con sus testimonios especiales, porque ¿cómo va a saber el archivo de protocolos que esas están omitidas? Usted tiene que avisar, ¿verdad? Que esas están omitidas. Ampliaciones de índice y ampliaciones de avisos trimestrales. Mire, ¿cómo hace el sistema? Porque la emisión de la lista de notarios con impedimento que se emite no es manual, es electrónica. El sistema, el día del fin de trimestre, ese día en la noche se imprime el listado, pero el sistema, por ejemplo, si estamos en el cuarto trimestre, el sistema reconoce todo aquello que coincida, índice, aviso trimestral y testimonios especiales. Pero, por ejemplo, su índice lo entregó hasta la 15. Hay 15 instrumentos públicos autorizados, pero su aviso trimestral dice que llegó a la 14. Esa discrepancia le puede dar problema, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros, que tampoco está claramente regulado en ley, pero aceptamos que presenten ampliaciones del índice, si el índice tenía error, o ampliaciones en los avisos trimestrales cuando también hay error, porque debe de haber coincidencia entre lo que dice, entre la cantidad que tiene el índice, la cantidad de testimonios o avisos de cancelación entregados y la información que tiene el cuarto aviso trimestral. Todos los avisos trimestrales cuentan, ¿verdad? Entregar los expedientes de jurisdicción voluntaria, pues ampliamente lo explicó ayer el doctor Gracias, y también mencionó que no había plazo y mencionó que solo para rectificación de área hay 45 días para entregarlo, pero como es una obligación notarial, pues nosotros la incluimos, ¿verdad? No obstante que él ya dio su clase magistral muy buena el día de ayer, ¿verdad? Aviso de testamento, que estas ya no son con nosotros, pero sí siguen siendo obligaciones. Aviso de testamento, donación por causa de muerte, 15 días, artículo 45 del Código Notariado. Aquí tengan cuidado porque la sanción es 25 quetzales. Pero ¿saben cuál es el problema acá? Que usted tiene que ir a un juzgado, en los departamentos tal vez no haya problema, pero aquí en la capital lo tienen de juzgado en juzgado y ninguno le quiere cobrar esa multa, ¿verdad? No, esa se la cobran en el archivo de protocolos, dice, y no, esa multa la debe de cobrar porque la ley así lo establece un juez. ¿Y cómo se complica el pago de esa multa de 25 quetzales? Entonces aquí lo mejor, el consejo es cumplir con los 15 días, ¿verdad?
dé tanto problema ese pago de multa, pero en la capital sí da mucho problema. También tenemos la obligación de, lo dijo ayer el doctor Gracias, ¿verdad? De cuando radicamos un proceso sucesorio, que es de jurisdicción voluntaria, tenemos la obligación de dar un aviso al registro de procesos sucesorios dentro de los 8 días que se radica el proceso. Y pues si hay matrimonios, pues tiene la obligación de inscribirlos en RENAP. Si hay compraventas de armas, pues también la ley establece que debe dar un aviso a DIGECAM, y aquí la multa también hay que tener cuidado, porque son 1,000 quetzales, pero se paga ante un juez. Es un juez el que tiene que darle como la resolución para el pago de esa multa. Se le complica un montón. Avisos de endoso de vehículos, que también ahora pues ya existe esa obligación de que tenemos los que están registrados para hacer endosos de vehículos, tienen 15 días para entregar el aviso. Los avisos de enajenación, donación, unificación y desmembración, todo lo que es traslativo de dominio que debe de entregarse dentro del plazo de 15 días para efectos del cambio de la matrícula fiscal y del catastro de la municipalidad del lugar en donde pertenece el bien, pues que hay 15 días, y si no también existe la multa para entregarlo, ¿verdad? Esa multa también se cobra en el Archivo General de Protocolos de 25 quetzales, y en una revisión de protocolos, este es el único caso en que si no están completas, solo se le sugiere al notario que lo complete, porque ahí entendemos que hay relaciones preexistentes que no cumplieron con los avisos y se les complica, aunque nosotros como notarios pues podemos hacer una actualización de esa matrícula, ¿verdad? Y esas son las obligaciones notariales. Solo quiero comentarles antes algo. La presidencia del organismo judicial, ante esta situación del COVID-19, esta emergencia que estamos viviendo, ha autorizado que no haya publicación. No publicamos en el primer trimestre del año 2020, no vamos a publicar en el segundo trimestre del año 2020, que corresponde en agosto. No estamos cobrando multa a todos los instrumentos públicos testimonios especiales cuyos instrumentos públicos hayan sido autorizados del 10 de febrero en adelante. Ahora, si son del 9 de febrero para atrás, sí van a pagar multa, porque para esa fecha todavía estábamos trabajando. Y pues lo que quiero, pues, entendemos la emergencia. Yo ahorita les estoy hablando a ustedes de obligaciones, de sanciones, de que hay que tener cuidado. Y ustedes probablemente dirán, estamos en emergencia y ella pidiendo cumplimiento de obligaciones. Quiero decirles que afortunadamente tuvimos el apoyo de la presidencia del organismo judicial, y no se preocupen, tenemos tiempo para que ustedes entreguen sus testimonios. Hasta el cuarto trimestre de este año vamos a empezar a cobrar multas. Si no le entregan antes del cuarto aviso de que inicie el cuarto trimestre del año, entonces sí ya van a empezar a pagar multas. Así que tiene tiempo para que usted cumpla con sus obligaciones notariales. No hay publicación de impedimento, o los que tienen impedimento, por supuesto, continúan con esa condición. Pero los que no hayan presentado todavía su aviso trimestral, el primero y el segundo, porque ya se venció, ya se terminó el segundo trimestre, lo pueden hacer. Ya estamos prestando el servicio, todos los servicios a nivel de toda la República, pero tómense su tiempo. Eso tampoco quiere decir que lo vayan a dejar para el último día de septiembre, pero porque también entendemos lo difícil que es ahorita conseguir los timbres, entendemos los distanciamientos, y eso hace colas en la calle, y qué pena que estén los colegas haciendo cola en la calle, ¿verdad? Nosotros queremos atenderlos como a nosotros nos gustaría que nos atiendan, pero lamentablemente en los espacios no nos lo permiten, son limitados. Entonces, como ya tenemos esa autorización de no hacer publicaciones, estén tranquilos. Si hay que cumplir pues con las obligaciones, ni modo, tenemos que hacerlo, pero por lo menos sanciones en este tiempo no van a haber por consideración a la situación que estamos viviendo. Espero, pues hay muchas cosas que platicar, ¿verdad? Pero el tiempo no alcanza, y espero haber llenado las expectativas de ustedes. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, o el licenciado Lester Flores nos dirá que sigue. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señora directora del Archivo de Protocolos. Queremos darle pues
Primero que nada, las gracias por el tiempo que lleva ya hablando, que sabemos y entendemos que es bastante cansado. Eso sería lo primero. Pero también en este espacio es en el que habilitamos el segmento de preguntas y respuestas. En ese sentido, vamos a empezar a darle lectura a las preguntas que tenemos en nuestra plataforma de Zoom y luego vamos a ir, como siempre, dando la intervención a las personas que nos están siguiendo desde Facebook Live. Arrancamos con el segmento de preguntas. Nos pregunta Estuardo Melgar. ¿Cómo se cumple con el deber de residencia en el ejercicio del notariado en el extranjero? Y si, pasado más de un año fuera del territorio nacional, ¿es válido que el notario siga actuando como tal en el extranjero, aún sin pagar el derecho de apertura de protocolo? Siempre y cuando ese ejercicio profesional, los instrumentos públicos que está autorizando no sean de efecto registral, porque si no, sí tendría problemas. Mire, lo que pasa es que para que nos dice que nosotros debemos ser domiciliados en Guatemala y entendemos que el domicilio es la permanencia por más de un año en el lugar, ¿verdad? Pero hay notarios que se van de forma indefinida, pero ellos no, lo que dan es su aviso de que van a estar fuera del país de forma indefinida. Pero nosotros no podemos controlar, lamentablemente no hay un control del ejercicio del notariado en el extranjero. Sí podemos emitir un reporte de los que están fuera del país, pero no podemos controlarlos, no podemos saber si ellos están autorizando actos o contratos en el extranjero. Si se tratara de mandato, sí, porque ese registro lo tenemos nosotros. Si el notario está en el extranjero y no dio su aviso, nosotros, el registro de poderes está enlazado con el de notarios, entonces si no dio su aviso, el registro de poderes no le va a permitir operarlo porque dice que no hay aviso de que el notario está ausente. Ahora, si el notario está por más de un año y está autorizando instrumentos públicos, y usted me mencionaba el protocolo, que no pagó apertura de protocolo, todo el ejercicio del extranjero es en papel bond. No tiene nada que ver el protocolo con el ejercicio en el extranjero, salvo que usted mismo vaya a venir a Guatemala y a protocolizarlo usted mismo, o en ese caso sí tiene que tener para su apertura de protocolo, pero no, el no pagar apertura de protocolo no es una obligación para poder autorizar actos y contratos en el extranjero, porque lo que autoriza en el extranjero no lo hace en papel de protocolo. No le escucho, licenciado, tiene puesto el silencio. No sé si me escucha ahí, ¿sí me escucha? Ahora sí. Ok, perfecto. Para darle participación a las personas que nos siguen desde Facebook Live, estamos acá dándole lectura a una de ellas. Voy a tratar de resumirla un poco porque es esto un poquito extenso. Nos preguntan, ¿existe la posibilidad de que el archivo de protocolos durante este problema de la pandemia nos permita a los notarios llevar a cabo diligencias por vía electrónica, por ejemplo, poner entre comillas, por vía de WhatsApp, habilitar algún número de teléfono? Porque en algunos casos se están solicitando algunas constancias y certificaciones en el caso de algunas notarias que han estado en periodo de que dieron a luz algún bebé y se les está pidiendo de que puedan acreditar algunas certificaciones y por su situación es un poco difícil. Creo que la pregunta va más enfocada si el archivo podrá habilitar a la brevedad posible algún medio electrónico con el cual puedan obtener, hacer la solicitud, pago y obtención de los documentos. Sí, nosotros efectivamente tenemos una plataforma electrónica, pero el servicio de certificaciones aún no está incluido en esa plataforma electrónica. Tenemos una consulta a distancia donde todos los notarios que se registraron a partir del 2010 ya tienen su usuario y muchos que lo han solicitado antes de esa fecha, y el que no lo tenga puede solicitar la creación de usuario en cualquier delegación o en la sede central. El usuario es gratuito. Lo que sí tiene un costo es la consulta que haga en esa plataforma, de 10 quetzales por cada consulta. Y también puede hacer envío de aviso de cancelación y aviso trimestral, porque solo le requiere información, lo que todavía no tenemos porque es una situación de servidores, de enlaces, es un poco complicado todavía para nosotros, pero que sí ya está en proyecto, que sí ya lo estamos trabajando, es el envío de imágenes. Entonces,
queremos también nosotros lograr el envío de los testimonios especiales por medios electrónicos. Todo eso se están trabajando en esas técnicas, pero aún no lo tenemos. Lo que sí tenemos es envío de aviso de cancelación y aviso trimestral, y que usted pueda consultar desde su despacho su registro de notarios, cómo está usted con la entrega de los testimonios especiales del 2009 a la fecha. Puede consultar solo lo suyo, ¿verdad? Pero también puede consultar poderes, ya sea por mandante, mandatario, número de poder o número de escritura pública y nombre de notario. Hay varias opciones para localizar si ese mandato está inscrito, y ese sí lo puede hacer de cualquier notario, no solo el suyo. También puede consultar si hay entrega de plicas de testamento de cualquier notario, no solo el suyo. Y en el registro electrónico de notario de poderes, pues le va a aparecer la información de registro, no le va a aparecer las imágenes del documento, del instrumento público, solo le va a aparecer la plantilla, la que tiene la información de registro. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Estamos encaminados a modernizarnos. Lo que sucede es que es un poco complicado, es cuestión de servidor, de amplitud, de dinero y de procedimientos, que ustedes saben que pues es un poco tardado, pero sí estamos encaminados a esa parte electrónica. Ahora, en cuanto a la solicitud de las certificaciones, ya estamos prestando los servicios. Se pueden abocar si es en la ciudad de Guatemala, en el departamento de microfilmación, y si es en las delegaciones, pues ahí en las delegaciones ustedes pueden requerir este tipo de certificaciones. Hoy, nosotros ya desde junio, a mediados de junio, empezamos a prestar todos los servicios. Y cuando le hablo de todos los servicios, es la inclusión de testimonios especiales, porque era el único servicio que no estábamos prestando. Nosotros, desde la emergencia que empezó el 16 de marzo, el 18 de marzo nosotros ya estábamos prestando servicio de poderes y de auténticas, o sea, de registro de notarios y registro de poderes. El único servicio que no habíamos prestado es el de testimonios especiales y certificaciones, por el cúmulo de personas que ello tiene. Ustedes no tienen idea la cantidad de personas que se acercan por ese tipo de trámites, y por eso era que no podíamos empezar con esos trámites, porque no podíamos lograr los distanciamientos. Son muchos los servicios que prestamos, y solo testimonios especiales nos abarcaba todo el primer nivel del edificio JADE. Por eso es que hasta hace como 15 días empezamos con este servicio. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen acá en nuestra plataforma de Zoom es de la licenciada Carla Estrada. Licenciada, ¿la razón de cierre se puede realizar en hoja en papel bond? He sabido que en el archivo hay cierto criterio de que sí. Al momento de que se tenga que hacer y se tenga una hoja completa, es preferible hacerla en hoja papel bond y se le agregue un timbre fiscal de 50 centavos. Le pregunto esto porque en una revisión de protocolo me fue indicado tal extremo. Ok. Ella mencionó la palabra clave. Mencionó se puede. Se puede, sí, se puede, pero no se debe. La razón de protocolo, el cierre del protocolo, lo que usted está cerrando es protocolo, y debe de ir inmediatamente de finalizado el último instrumento público que lo contiene. Inmediatamente después usted debe hacer la razón de cierre. La situación que se ha presentado en el archivo de protocolos en las revisiones es que ya no hay espacio para la razón de cierre, que el último instrumento público que lleva el notario ya no tiene espacio para hacer la razón de cierre, y en la hoja que sigue, él ya autorizó el primer instrumento público del año siguiente. Entonces ya no hay protocolo donde hacer la razón de cierre. Por eso es que nosotros le permitimos en este caso que la haga en papel bond, porque de no estar a estar en papel bond, mejor que quede en papel bond, pero es porque ya se cometió el error de no haberla hecho en papel de protocolo, no porque sea permitido. Pues se puede, sí se puede, pero no se debe. La razón de cierre debe de hacerse dentro del papel sellado especial para protocolo, después del último instrumento público que lo contiene. En las revisiones de protocolos le han permitido papel bond por falta de espacio, ¿verdad? Pero no porque se pueda elegir cualquiera de estas dos situaciones. Muy bien, siempre aquí en la plataforma de Zoom nos pregunta Luis Haroldo González. Aparte de que le da un saludo y le da también una excelente disertación.
Como notario, tuvo la necesidad de realizar un proceso de enmienda de protocolo ante un juez de instancia civil por haber dejado una hoja en blanco. El juez me extendió la certificación correspondiente, pero me entregó 2 certificaciones, una para agregar a los atestados del protocolo y la otra para entregarla al Archivo General de Protocolos. Al acudir al Archivo General de Protocolos, no me recibieron la certificación, aduciendo que por ser enmienda de hojas en blanco no es necesario entregarla en dicho archivo, solo agregarla a los atestados del protocolo. ¿Es eso correcto? Sí, lo que pasa es que la ley establece, ¿verdad?, que usted hace la diligencia voluntaria de enmienda y la certificación donde el juez la declara con lugar la debe de colocar en los atestados. Nosotros no tenemos un archivo de diligencias voluntarias de enmienda. Lo más que podríamos hacer es incorporarla en el expediente que nos queda de la revisión del protocolo, pero realmente obligación de entregarla con nosotros no existe. Lo que existe es la obligación de incorporarla en el protocolo. Lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que efectivamente esté incorporada dentro del protocolo para poderle dar ya como subsanado esa situación. Seguramente no se la recibieron porque pues nosotros no llevamos un archivo de ese tipo, ¿verdad? Y en todo caso, si él quiere entregarla, pues podríamos recibírsela e incluirla en su expediente de notario nada más, porque no tendríamos dónde más colocarla. Nos pregunta también acá en la plataforma de Zoom. En el caso de que el error se encontrara dentro de una razón de cierre de protocolo y el notario se percató varios años después, ¿cómo se podría subsanar? Por supuesto, suponiendo que no existe espacio para hacer algún tipo de testado. Pues ahí tendríamos que caer al papel bond, ¿verdad? Si usted ya no, definitivamente ya no hay espacio en el protocolo para que usted amplíe la razón de cierre, podría hacerla en papel bond. Mire, esto es una forma, siempre y cuando esté firmada y sellada por el notario, por supuesto, porque ya, recuérdese que en el protocolo no hay obligación de sellar, pero si la va a hacer en papel bond, sí va a tener que firmarla y sellarla. Eso es una forma de resolverle el problema, porque la ley no regula la ampliación ni de la razón de cierre, ni del índice, ni del aviso trimestral. Esas ampliaciones no están reguladas, pero es una forma de subsanar los errores cometidos. Y si ya no hay espacio para que usted amplíe su razón de cierre en el protocolo, pues la puede hacer en papel bond para que en el futuro se pueda constatar la aclaración que hizo el notario. Muchas gracias. Ya para ir terminando con el segmento de preguntas y respuestas, ya que también entendemos que son casi 2 horas, licenciada, y le agradecemos de antemano que haya tenido este espacio y esta apertura, ya que pues con sus conocimientos ya de varios años, para nosotros es un verdadero placer que usted nos esté acompañando. Nos pregunta Kevin Sagasti, cuando inhabilitan a un notario por incumplimiento de sus obligaciones ante el Archivo General de Protocolos, ¿por qué la inhabilitación aparece automáticamente en todos los registros públicos? Okay. Porque la ley establece que nosotros tenemos la obligación de informarle a todos los registros públicos cuando un notario sea impedido en el ejercicio de la profesión. Y también tenemos la obligación de comunicarle cuando ya se le haya quitado el impedimento. Eso lo establece el mismo artículo 37 del Código de Notariado. Entonces, por eso le decía yo que cuando es fin de trimestre, en ese día en la noche, nosotros hacemos el listado, se manda a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene que hacer el trámite administrativo de subirlo a Guatecumbras para ver qué periódico cotiza más barato. Luego lo pasa con una resolución a la comunicación social y ellos ya se encargan de hacer las publicaciones. Afortunadamente la ley nos da entre fin de trimestre, o sea, el último día que vence el trimestre y la publicación, 10 días, pero esos 10 días no son porque todavía nos dé chance de sacar a los notarios que cumplieron dentro de esos 10 días, no, esos 10 días la lista ya está impresa haciendo su trámite dentro de las dependencias que correspondan para efectos de la publicación. Y cuando el notario se cumple, tiene que avisarnos, nos tiene que solicitar la exclusión de la lista, porque eso, si no nos avisa, tenemos más de 30,000 notarios. Imagínense que nosotros tuviésemos que revisar todos los días a cada notario a ver si ya se puso al día. Imposible, materialmente eso es imposible. Y afortunadamente el artículo 37 dice que el notario podrá solicitar la exclusión
ejecución de la lista, pero sí obliga al director del archivo a hacer la verificación correspondiente y a hacer las notificaciones correspondientes. Entonces, todos los días, en la mañana, mandamos a los registros por vía electrónica la lista de los notarios que se excluyeron el día anterior. Ahora, yo entiendo que hay varios registros que les exigen la constancia de que ya están al día, pero nosotros la cobramos porque tenemos un arancel que cuesta 55 quetzales la constancia, pero nosotros no cobramos por quitarle el impedimento. Lo que pasa es que hay instituciones que, a pesar de que nosotros enviamos todos los días los correos electrónicos de quienes ya fueron excluidos, les piden la constancia. Entonces, nosotros con mucho gusto le extendemos, pero tenemos arancel que cumplir, ¿verdad? Pero la constancia no es una imposición nuestra, es un requerimiento que le hacen los registros al notario. Muchas gracias, licenciada. En este caso le vamos a dar en el uso de la palabra al maestro Werner Alejandro García, que en este caso pues le hará una entrega simbólica de un diploma que la agrupación Unidos por el Derecho, en conjunto con todas las asociaciones departamentales de abogados, le hemos tenido y que estaremos, primero Dios, entregándoselo a la brevedad. Licenciada Carla, notaria Carla Lisset, mucho gusto, que guste saludarla. Ya había platicado con usted hace un poquito y le vamos a entregar este reconocimiento por su labor invaluable, y el reconocimiento dice así: el grupo de profesionales Unidos por el Derecho, en coordinación con las asociaciones departamentales y el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, otorgan el presente diploma a notaria Carla Lisset Guevara Herrera por su excelente disertación en la conferencia denominada El ejercicio del notariado, sus incidencias, obligaciones, dada el 3 de julio del 2020, con una duración de 2 horas, con las firmas de el doctor Juan Carlos López Pacheco, presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, la licenciada Rubine Reyes, presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios de Suchitepeques, el licenciado Francisco Fuentes, presidente de APROJUS, de la Asociación de Profesionales de Ciencias Sociales. Asimismo, también firma el licenciado David Duarte, presidente de ASOANI, que es la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal. También firma el maestro Waldo Alvisures, presidente de ASOPETEN. Dándole muchas gracias, distinguida notaria, por haber participado con nosotros casi 2 horas en este webinar, y dándole siempre las infinitas gracias al Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, que nos ha apoyado en este webinar de Derecho Notarial. En este momento regreso las palabras al licenciado Lester Flores Arana, que se encuentra como director y host de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Werner. Creo que también nos está siguiendo en la transmisión el doctor Luis Felipe Lepe. No sé si quisiera dirigir algunas palabras el día de hoy, doctor, pero si no, en este caso, pues pasamos a cerrar la transmisión del día de hoy con el licenciado David Duarte. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de permitirme dirigir a tan excelente cuerpo de profesionales. Felicitarles a quienes han tenido esta iniciativa y en especial a la licenciada Carla Guevara por tan excelente conferencia y merecido reconocimiento por su trayectoria y especialmente por ser miembro del instituto. Nos orgullece su participación y todo el aprendizaje que hoy hemos tenido de parte suya. Muchas gracias por las palabras y de nuevo un fuerte saludo a cada uno.
Muchas gracias a todos. Les agradecemos de antemano la participación en el presente foro y no está de más presentarles y ponerles a su disposición el afiche, el cual va a estar circulando. El día de hoy terminamos con las sesiones de esta semana con la licenciada, la notaria Carla Guevara. Ayer tuvimos al doctor José Antonio Gracias y la próxima semana estarán acompañándonos el docente de posgrados Pedro Francisco Guzmán Escobar, así como el doctor Luis Felipe Lepe. Y para terminar la semana siguiente a la que viene, vamos a terminar con el registrador del Registro General de la Propiedad, así como con el asesor de inscripciones, con el tema las suspensiones regulares en el registro. Y para terminar, la presente actividad será a través del doctor Neri Muñoz, quien nos disertará el viernes 17 de julio del presente año. Así que esperamos puedan continuar participando en las actividades que a través de la Agrupación Unidos por el Derecho, así como las asociaciones que lo están complementando y con el apoyo del Instituto de Guatemaltecos del Derecho Notarial, estamos llevando a cabo. No queda más que agradecerles cordialmente y quedamos completamente a sus órdenes. Que tengan todos una excelente noche. Saludos. Solamente a todos nuestros amigos también recordándoles que el día 6 de julio está dándole continuidad al Diplomado Internacional en Actualización Procesal Penal, en la cual estará el maestro Cristian Ulate Durán. Estas les recordamos que es a las 5 de la tarde el día lunes, que es completamente diferente a la que tenemos en este momento en pantalla, pero les recordamos a todos que el día lunes continúa también el Diplomado en Actualización Penal Internacional y el día jueves y viernes siempre retomamos el webinar de Derecho Notarial. Les deseamos una feliz noche a todos. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. La agrupación Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país, comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional y de vida de los abogados y notarios mediante educación, capacitaciones, talleres, foros de interés en las distintas ramas del derecho, así como de temas de actualidad y de realidad nacional, tratando de alcanzar la excelencia académica en el ejercicio de nuestra profesión como de profesionales de ciencias afines. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. Agrupación Unidos por el Derecho.